desde varios gobiernos. Entonces trataremos de explicar de qué se trata, por qué se dan estos apagones. Como usted conoce, doctor Freddy Aponte, la ciudadanía conoce, en el año 2007 al 2017 se construyeron 14 hidroeléctricas, que suponía nos iba a ser ya íbamos a tener energía suficiente, inclusive se hablaba para exportarla, ¿no? Entre esas centrales hidroeléctricas que se construyeron estaban las más importantes: Coca-Cola Sinclair, San Francisco, Mazar, Sopladora, Delcy Tanizagua, que está aquí cerca, Minas de San Francisco. En total fueron 14 hidroeléctricas que se construyeron. Solo una interrupción. ¿Delcy Tanizagua no era un proyecto muy antiguo? Sí, o sea, todos estos proyectos se vinieron trabajando desde usted recordará que había el ex INESEL. Exactamente. El INESEL se formó con el fin de llevar políticas energéticas definidas en el país, ¿sí? Esto, desgraciadamente, el INESEL terminó su vida, me parece que fue en el tiempo de Sixto Durán Ballén, me parece que fue después del doctor Rodrigo Borja Ceballos. Sin embargo, todos estos proyectos ya estuvieron planificados por el ex INESEL. ¿Ya? Entonces estos son proyectos antiguos. Le hago notar eso porque de lo que uno conoce tardan muchos años, pero muchos años en construirse, en terminar. Incluso por eso le llaman proyecto. Fíjese que al Paute hasta ahora le dicen el proyecto Paute. Le dicen el proyecto Paute cuando nació, creo, en la dictadura, eso. Claro, en la época del boom petrolero. Ya ve, entonces le dicen proyecto, pero ¿por qué? Porque supone que un proyecto es algo que se proyecta al futuro, pero algún momento termina, momento termina. Entonces, en esta época del 2007 al 2017, como le indicaba, se construyeron estos 14 proyectos hidroeléctricos y que pensábamos que ya era la solución definitiva. Pero sin embargo, después de eso, como usted conoce, la ciudadanía conoce, hubo ya una crisis fiscal. Entonces ya bajó la inversión pública. Entonces no se siguieron construyendo más proyectos y del 2020 al 2023 deberían de haber entrado en operación 10 centrales según la planificación, lo cual no fue así, ¿no? Entonces, sin embargo, estos 10 centrales era para atender la creciente demanda. Más o menos teníamos una demanda de atender de unos 750 megavatios de potencia, ¿sí? Que deberían cubrir el 75% del déficit. Ahora tenemos un déficit de unos 1.100 megavatios, ¿sí? Entonces, pero solo comenzaron, como usted conoce, comenzaron a operar 2 centrales, la central de minas de Huascachaca, que queda aquí en San Sebastián de Yuluc, la eólica. La eólica de Huascachaca, que es de 50 megavatios, y la otra me parece que es Sarapullo, que tiene 49. En total, entre las dos dan unos 99, que no cubría el 75% del déficit que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, son aportes, nada más. Es un aporte más. Como el de Loja. Eso, sí. Entonces, a pesar de que se invirtieron en toda esta construcción de todas estas hidroeléctricas, no todas trabajan al 100%, ¿no es cierto? No todas están trabajando. ¿Y por qué no trabajan al 100%? Porque existen fallas con la construcción especialmente, ¿no es cierto? Una falla de construcción. Fallas de construcción y otras que ni siquiera se inauguraron. Le doy 2 ejemplos que son clarísimos y que el ejemplo de la Coca-Cola Sinclair, ¿ya? Está en permanente reparación. Todos sabemos que cada vez está en permanente reparación, ya sea por fallas de fábrica, ya sea por la sedimentación, que hay que parar la generación con el fin de no dañar las turbinas por la sedimentación, la erosión regresiva del río Coca. Todo eso es un problema porque esta central no es una central
que tiene un embalse, sino es una central de pasada. Ingeniero, y esa debe tener alrededor de unos 45 años que se iniciaron los estudios con Inecel. Y es cierto que, o sea, Inecel tiró la toalla y dijo, aquí no se puede hacer. O sea, se hicieron estudios exhaustivos y determinaron que no era factible. Bueno, digamos que eso lo hicieron de todas maneras, eso ya es otro cuento. Pero es verdad que están proponiendo los técnicos de alto nivel que esa central no se la siga operando. Existe esa posibilidad. Hasta ahora ha sido difícil controlar la erosión regresiva que existe en ese río. Entonces, como es una central hidroeléctrica de pasada, entonces el agua llega directamente a las turbinas. Por eso hay que estar constantemente, como hay mucho sedimento, hay que estar constantemente parando la generación para no dañar los equipos, ¿no? Entonces, eso, como le digo, se invirtieron mucha plata, ¿no es cierto?, en la construcción de estas 14 hidroeléctricas, pero no todas están funcionando al 100%. El caso de la Coda Cocodo Sinclair, por fallas en la construcción, fallas de fabricación, y, por ejemplo, la Toache Pilatón, nunca se inauguró. ¿Por qué? Porque existen fallas en la construcción de las obras civiles. Hace más o menos un mes, creo que el municipio de Quito, conjuntamente con la CELEC, creo que firmaron ya un convenio con una empresa rusa para terminar esa central. Esperemos que esto ya llegue a su fin, ¿no es cierto? Porque ya está, me parece que son como 13 años en construcción. Entonces, es demasiado, entonces no podemos aprovechar esa generación ahí. Entonces, como le digo, esa es otra de las causas que ocasionan estos apagones, ¿no es cierto? Y la principal puede ser una central hidroeléctrica, si no hay agua, no funciona, ¿no? O sea, podemos tener 1 millón de centrales hidroeléctricas, pero si no tienen el líquido con el que funcionan, o el combustible que con el combustible se retiró la persona. Bueno, manos de entorpeció. Las centrales hidroeléctricas funcionan con agua. Si hay un estiaje severo, prolongado, sufren también, ingeniero. Sí, esa es la otra causa, los estiajes cada año. Nosotros sabemos, yo desde que comencé a trabajar en la central térmica Catamayo, sabemos que el estiaje es desde octubre a marzo de cada año. Pero en estos últimos años se ha venido acelerando el estiaje, ha sido más largo y más severo. O sea, más prolongado más severo, y más acentuado. Hay una persona en la línea, buenos días. Muy buenos días con todos ustedes. Una pregunta para que se ha escuchado todo el tiempo, que dicen es por falta de mantenimiento de las hidroeléctricas. Ahora, quiero acotar algo. Cuando uno, por ejemplo, compra un carro del año 0 kilómetros, hasta ahí a uno le entregan una cartilla de mantenimiento. Inclusive es carro nuevo y en el transcurso de los mantenimientos se hayan fallas. ¿Es cierto esto del mantenimiento de las hidroeléctricas? Muchas gracias. Responda a lo que dice el señor Luis Valdivia. Sí, en parte es una de las causas de lo que existe, pero yo le veo que la parte más principal, no el mantenimiento de las hidroeléctricas, porque estas tienen un cronograma de mantenimiento que hay que hacerlo periódicamente de acuerdo a lo que indican las normas y el fabricante, pero lo que veo es que existe un parque termoeléctrico caduco, ya obsoleto y sin mantenimiento. Ahí sí no hay mantenimiento en el parque termoeléctrico que tiene el país. La energía termoeléctrica es de alto costo, pero es una energía que nos entregan de manera constante, de manera permanente, que sirve en estos casos. Incluso está más garantizada. Se garantiza la energía de manera constante, ¿sí? Y en el país existe el 1/3 de las plantas de las centrales térmicas tienen más o menos de 30 a 50 años de antigüedad, ¿sí? Entonces, por eso están en constante mantenimiento y reparación. Empecemos, ingeniero, ya que topa el tema termoeléctrico,
podemos recordar, porque usted ya lo dijo alguna vez, y nadie entendíamos la magnitud de la gravedad de lo que usted estaba hablando, ¿no? Por ejemplo, la planta térmica de Catamayo. ¿Qué edad tiene y desde cuándo está abandonada esa planta? Bueno, esa central tiene más de 50 años. Tiene más de 50 años y debería generar, tiene una potencia instalada de 21.5 megas. No es despreciable, ¿no? Ya, no en estos casos, ¿no? Nos sirve muchísimo. Muchísimo, ¿no? Pero en este momento yo conozco que solamente están trabajando 5 grupos y que generan 6 megavatios, o sea, 6 megavatios de 21.5, porque lo demás, algunos creo que están en reparación, otros ya están fuera de servicio, y una de las, creo que considero yo que se debería cambiar esos grupos. ¿Desde qué tiempo está sin mantenimiento esa planta? Yo creo que eso tiene, o sea, el mantenimiento se hace permanente, o sea, no tan permanente, pero ya se necesitan reparaciones ya mayores. ¿Desde qué tiempo no se actualizan los equipos? Como le digo, tiene unos hasta 50 años tiene de antigüedad, los más antiguos creo que son unos grupos Allen ingleses. Ya, pero ¿y desde hace qué tiempo viene operando con 5 megavatios? Yo creo que operará unos 15 años más o menos, 6 megavatios. Yo sé que ahora actualmente tiene 6 megavatios operando. Le metieron plata ahí para acomodar algunas cosas. Claro, sí, había una importación de repuestos porque como son equipos muy antiguos, los repuestos solo se los encuentra en Inglaterra, donde son fabricados. ¿Y no resulta más barato comprar otros? Así es. O sea, hacer otra central térmica. O sea, esa es la solución, es cambiar por lo menos unos 5 grupos de 4 megas que nos dé un total de 20 megas para no estar haciendo obras civiles adicionales, capaz de que ocupen el mismo espacio que ocupaban que tienen los que están actualmente ahí. Claro, pero lo que pasa es, y tengo que decirlo, ingeniero, me preocupa porque el ciudadano le ofrecí. Él dice en su inocencia, porque debe ser inocente, yo no creo que sea fanático. Un amigo mío dijo, ese que te llamó, dijo, es de Hezbollah, dijo, es de Hezbollah, me dijo un amigo mío. O sea, quería decir que era un terrorista, es fanáticos, que no entienden nada, que no les importa nada y cogen el micrófono y llaman y dicen, y no hay respeto para su razonamiento siquiera. A menos por lo menos tiene miedo, se cuida de decir alguna cosa, pero ellos se la lanzan. Entonces, por eso este amigo mío me dijo, oye, ese que te llamó es de Hezbollah, y los está acabando los israelitas a los de Hezbollah este rato, porque el fanático pues no tiene otro remedio, no hay cómo se recomponga. Entonces él cree que este gobierno es tan irresponsable que no le ha dado mantenimiento a la de Catamayo, solo por decir un ejemplo, porque estamos hablando de todas, como si fuese cuestión nada más de venir en 5 meses, 8 meses, vengo y cambio todo y recupero todas las centrales térmicas. Me imagino, por ejemplo, la de Esmeraldas, ingeniero, es gigante esa. Esmeraldas, la Termomachala. Y la de Guayaquil también, ¿no? Son gigantes, pero son verdadero... es una central, bueno, no sé cuánto, al menos en las instalaciones se las ve gigantes, pero gigantes. No sé cuánto produce cada una. No tengo ese dato exactamente, pero la de Machala produce 148 megas, por ejemplo, bastante. Que es grande, sí. Es grande. Pero estaba produciendo solamente 40. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué dejan de producir? Estaba en mantenimiento cuando llegó este gobierno, yo creo que ya pusieron a funcionar su capacidad total. El problema es que utiliza gas y el gas en este momento hay que importarlo. Por ejemplo, ahí también es un tema ya de carácter político porque tenemos gas en el Golfo de Guayaquil, en el Campo Libertad. Sí. Se supone que ahí es uno de los campos gasíferos más grandes de Latinoamérica, pero ningún gobierno hasta ahora ha tenido la voluntad de invertir, de llamar a la empresa privada de que invierta ahí.
O sea, seguramente no hay los térmicos, la seguridad jurídica establecida para poder hacerlo eso. Y de todas maneras, teniendo ahí el campo, este campo gasífero, que es uno de los más grandes de Latinoamérica, yo creo que es necesario que se invierta ahí y se lo aproveche. Y con esto tendríamos una energía generada a menor costo, ¿no? Porque es nuestro gas, no tenemos que importarlo. Por lo menos, claro, por lo menos. Ingeniero, ahora vamos al tema más de fondo, ya está clarísimo, ¿no? A reparar estas centrales térmicas que han estado abandonadas. Ahora, supongo que en los gobiernos anteriores, supongo que descuidaron las centrales térmicas porque dijeron, ya tenemos tantas centrales hidroeléctricas, como usted dijo, que vamos a tener energía hasta para exportar. ¿Para qué vamos a estar reparando las centrales térmicas? A nosotros no se nos hubiese ocurrido, por ejemplo, adquirir un generador acá, ¿no es cierto? Nunca, jamás, pero uno nunca sabe. Fuimos a comprar una linterna, ingeniero, a estos supermercados grandes de ferreterías. Usted encuentra una linterna, se la llevaron todas. La gente se llevó todas las linternas. Todo lo que implica ahora estos cortes se acabaron en el mercado. Así todo, es. Un UPS, usted no encuentra los reguladores que le llaman la gente para sus computadoras, no los encuentra, todos los vaciaron. Igual pasa con los generadores. Sí. Imagínense, solo fósforos se encuentra ahí, igual ocurre con los generadores, que eso es un tema también un poco cruel, ingeniero. No puede ser posible que un generador de $400, $500, yo no sé los componentes técnicos, pero ese mismo generador, $1,200 le están vendiendo. Eso es una locura, es demencial ver cómo la gente se aprovecha. Y lo peor es que esa misma gente va a la iglesia, el sábado, el domingo va a la iglesia y el día lunes vende el generador 2 o 3 veces más de lo que cuesta. No puede ser eso, ¿no? Que abusen de las personas que se sacrifican en sus trabajos, en sus pequeños negocios, cómo los explotan, cómo los esquilman. No puede ser eso, no puede ser eso, debe haber algo de compasión. Eso no le controla a nadie. Que la ley de la oferta y la demanda se impone, ingeniero. Así es, o sea, hemos visto que los precios se han elevado muchísimo de los generadores. Sí, como usted dice, ya hasta el doble están vendiendo los generadores que hace aproximadamente un mes valían la mitad. Ahora por la demanda están costando mucho. Sí, un amigo dijo que valen más que una mascarilla en el tiempo de la pandemia. Dice que no consigues nada. Ahora sí están los generadores y los electricistas también no entran en el saco. No, el electricista no entran en el saco. ¿A qué hora quiere que vaya? Él le dice que va a venir a las 3 de la tarde, viene a las 8 de la noche, pero del día siguiente, porque están ocupados. No encuentra uno. Entonces es un problema aquí en este país. Ahora viene el tema fenomenal, ingeniero. Lo oí al técnico de Cuenca de la EPA, creo que es estos que manejan el agua allá, en Cuenca, el agua potable de ellos. Etapa. Soy una tapa, yo no me acuerdo de esta etapa. Y lo oí al técnico que dice que todo lo contrario, que esto va para largo, dijo. Que según los estudios, las previsiones que hace el INAMI no garantizan lluvias inminentes. Bueno, se supone, como todos los años, el estiaje es de octubre a marzo. Se supone que todavía tenemos el estiaje, estamos dentro del estiaje. Ya han habido lluvias. ¿El Cordonazo no apoya para nada? Sí, o sea, ya hemos visto que los ríos de Cuenca ya están nuevamente en su caudal normal, pero el problema aquí es que estamos dependiendo solamente de un embalse, del embalse de Mazar, y ese embalse ya es insuficiente. Ese embalse de Mazar es de Cuenca, sí, digámoslo así. Del proyecto Paute. Sí, del proyecto Paute, sí, ya. Y ese embalse ya quedó, ya es insuficiente, ya quedó corto,
y porque ese embalse nos garantiza, creo que unos 45 días de suministro de energía. Imagínese, entonces 45 días con suspensiones. No, o sea, sin suspensiones 45 días, pero ¿qué resulta? Que como ya está corto, pero la demanda sube, no podemos ya por eso, suplir la demanda. Entonces el Estado hace que economiza agua para... Claro, así es. Exactamente. Así buenos también. días, buenos días. Sí, buenos días, muchas gracias. Mire, la Contraloría ha emitido en los últimos días un informe de auditoría sobre el sector eléctrico del país y entre sus principales conclusiones dice que el principal problema ha sido la falta de gestión de los últimos 3 gobiernos y principalmente de este gobierno, que ha tenido prácticamente un año para de alguna manera mitigar el problema y no lo ha podido hacer. Esta falta de gestión está provocando a su vez que principalmente el sector de la economía popular y solidaria esté siendo terriblemente afectado. Ojalá que la gente entienda el problema y entienda que al elegir personas que no están preparadas, tenemos el problema que tenemos actualmente, que afecta de todas maneras a la economía popular y solidaria. Muchas gracias. Ya ve, bueno, inteligente el ciudadano, dice que hay que votar por Luisita porque ellos sí saben resolver el problema, en cambio este gobierno no puede y todo eso. A mí me parece interesante. Bueno, este problema les está explicando ya viene desde la estafa, años cómo atrás. es, pero vuelve a llamar a otra persona y vuelven a decir lo mismo. Estos Hezbollah en todo lado, a cada rato no vamos a poder entender, como dijo el amigo. Ya les está explicando a usted cómo fue la construcción de la estafa pública de estas centrales hidroeléctricas. Y fíjese usted, ingeniero, un asunto. Paute, usted va a ratificar este dato que es técnico. Es la central más antigua del país. Así es, construida en la época del boom petrolero. De la dictadura. Sí. En la época, y es la única que vale. Toda la vida. Es, sí. Por favor, pero dígalo, ingeniero, o sea, así porque es. yo al final hago preguntas nomás. Usted me dice no. Como no. lo acabé de indicar, ahorita dependemos justamente del embalse de Mazar. Y ese Mazar es el proyecto Paute. Así y ese es. proyecto Paute fue construido... Es parte del proyecto Paute. Que claro, es un aditamento del proyecto Paute. Ese proyecto Paute fue construido, ideado, al menos, en la dictadura. Así es. En la dictadura, inaugurado en el gobierno, supongo, del presidente Hurtado. Me imagino que por ahí o sea, entrando en la democracia, se inauguró esto que era de alta seguridad, el proyecto Paute. El proyecto Paute era de altísima seguridad para el Estado ecuatoriano. Es el único, no sé cuántos años eran desde ahí la dictadura, 70 y pico. Hasta el día de hoy es la única central hidroeléctrica que salva la campana. Para que vean ustedes que cuando se roba, las centrales no sirven, no se puede. Y cuando no se roban, el dinero sí alcanza y sí resuelve problemas. Por eso es interesante elegir a los militares entonces. Hay que saber elegir a las personas que saben, hay que elegir a los militares que en esa época no robaban e hicieron centrales que sí sirven. Buenos días, 725-400, lo escuchamos, adelante. Sí, buenos días, muy interesante lo que está exponiendo el ingeniero. También hay que considerar un aspecto que incluso el ingeniero ya lo mencionó también, fue el hecho del abandono del plan maestro de electrificación que dejaron planificado hasta el 2030. O sea, es de algunos gobiernos, como él mismo lo expone, que dejaron abandonado la construcción de, me parece que dijo 10 hidroeléctricas, yo pensaba que eran 12. Pero bueno, y 14, también quería hacer una pregunta. 10. También quería hacer una pregunta. Yo he escuchado de una forma de energía que le llaman plantas de generación de energía térmica de biomasa, que utilizan desechos de banano, exacto, de corteza. ¿Qué tan sí. conveniente y factible sería, digamos, una megaplanta aquí en el Ecuador para no depender solamente de lo hidroeléctrico? Muchísimas gracias. ¿Cómo se llama ese combustible? De biomasa. Biomasa. Sí, biomasa. Sí. El etanol no dio resultado, eso tampoco acá en el Ecuador. No.
Eso el etanol está utilizado más para el combustible, ¿no? Para parque automotriz. Bueno, o sea, aquí también ha habido falta de planificación, ¿no es cierto? Porque ha ido aumentando la demanda y no ha habido inversión, ¿no? Por el problema de la crisis fiscal, ¿no es cierto? Bajó la inversión pública. Entonces, el problema está dado, el problema ya existe y yo creo que hay que hallarle soluciones, ¿no es cierto? Y lo que hay que hacer es ir a consolidar la producción eléctrica a través de fuentes renovables. O sea, eso nos va a permitir, por ejemplo, ya se ha firmado, usted conoce, ya se firmó los contratos, creo que la compañía esta se llama Cobra, para hacer Billonaco 2 y 3, ¿no es cierto? Ya esa tiene que aportar con 110 megavatios y la concesión creo que es de 25 años. Igualmente se firmó el contrato en diciembre del 2020, si bien no recuerdo, del Aroma, el fotovoltaico, junto a los terrenos de la refinería la fallida refinería. Manaví. Sí, esa es en unos terrenos, en 290 hectáreas se va a utilizar ahí, y tiene una inversión de más o menos 145 millones de dólares que va a aportar una potencia instalada de 200 megas. Entonces, todos estos proyectos están parados, no funcionan, no arrancan, en definitiva no han arrancado hasta ahora. Entonces, ¿por qué? Yo me parece que aquí se debe fortalecer la confianza de los inversionistas, ¿no es cierto? Hay que fortalecer esa confianza de los inversionistas. ¿En qué puede invertir un inversionista? ¿En qué? En estas energías. ¿Pero en qué tipo de energía? Energías no convencionales. Exacto. Eólica. Solares. En las de biomasa que hablaba el señor. Ya, biomasa. Sí, eso es interesante. Mire, ¿Hay alguna biomasa en el geotérmicas, por ejemplo, en Manaví, en Imbabura se puede aprovechar que hay bastante de este tipo de energía geotérmica en Imbabura, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que fortalecer la confianza de los inversionistas a través de... Pero ¿por qué no menciona ninguno en hidroeléctrica? Porque usted dice o sea, sí hay hidroeléctricas también que tienen que hacerse, sí. Pero me refiero a un inversionista. Sí, puede invertir, y de hecho hay muchas hidroeléctricas en el país que son privadas. Hay muchas hidroeléctricas privadas. ¿Cuál, por ejemplo? Le puedo dar, tengo por aquí el dato de algunas privadas. Mire, Hidrotambo es privada, esa queda en la provincia de Tungurahua, Hidrotambo. ¿Funciona o no? Funciona. ¿Cuánto produce? No sé, exactamente no sé cuánto produce. Hidrotambo. Hidrotambo se llama. Tungurahua. Sí. ¿Sabe usted por dónde está? Exactamente no sé, pero... Porque ahí está la Goyán, ¿no? Sí, la Goyán, esa es una de las... Ya, es muy antigua también en la Goyán, ¿no? Así es. Muy antigua. Sichos en Cotopaxi también es privada. En Cotopaxi. Sí, también es privada. ¿Y cuánto produce? ¿No sabe? No, ese dato no tengo. Mire, aquí tenemos otra que se llama Hidrocarolina en Imbabura, que es privada, ¿no? Deben ser pequeñas, pero aportan. Y hay algunas otras que son de mixtas, pero privada y pública. No se olvide usted que la Asamblea no autorizó un número que tampoco tengo el dato, este rato se me va este gobierno presentó un proyecto, una autorización de la Asamblea para que los inversionistas privados pues puedan producir energía eléctrica y los megavatios no los tengo a la mano. ¿Por qué no los tengo a la mano? No le iba a hacer esa pregunta, ingeniero, pero la Asamblea se opuso. Esta asamblea se opuso. Y pregunten ustedes quiénes son los que se opusieron. Entonces, ¿por qué no liberar el mercado? Eso es lo que quiere decir usted, ¿no es cierto? Así es, que tiene que haber confianza. Deben darle al inversionista, deben darle confianza, o sea, a través de un marco legal basado en seguridad jurídica. Tiene que haber una seguridad jurídica. Y además, tiene que hacer procesos públicos transparentes. Entonces, ahí hay seguridad. Ya, aquí hay vamos a la última llamada. Buenos días, 725-400, le escuchamos. Adelante.
Saludándolo, Freddy. Son 2 megavatios, que no son ni autosuficientes. Gracias, profesor, pero no. Lo revisamos enseguida, pero estoy... Eso suma, yo le quiero decir, parece que fue Me parece que me parece que ellos pusieron un techo hasta 10 megavatios. Sí, me parece que era hasta 10 megavatios, pero si podemos revisarlo, lo revisamos enseguida, lo corroboramos y vemos que la Asamblea no quiso. Es que el marco jurídico debe cambiar. Mire, usted recordará que habían proyectos fotovoltaicos grandes. Yo recuerdo uno en Zapotillo que iba a ser de 25 megas, pero cambió la ley y ahora y los pasaron a 1 mega. Por eso tenemos 1 mega en San Pedro, 1 mega en Sabiango, 1 mega por acá por Gonzanamá. No tenemos más, o sea, tiene que cambiar la ley para que puedan aumentar la capacidad. Pero el solar también tiene, el solar también tiene sus bemoles, ¿no? Lo que pasó este rato en Estados Unidos, una granizada los barrió a todos los solares, los hizo estallar a los vidrios estos y no dejó uno solo en pie. Entonces hay que tener cuidado en eso. Ahora, ingeniero, mire usted, hay algo que en la vida uno tiene que reconocer. Primero, o sea, cómo se hacen bien las cosas, debe ser por la topografía, el terreno que se da, pero lo de Paute, ¿por qué es tan eficiente? ¿Por qué es todo eficiente lo de Paute? Ya nació esa obra para ser hermosa, para ser eficiente, ya nació así. ¿O qué puede ser? Cuando el presidente de la Revolución Ciudadana, que estuvieron 10 años, hicieron muchas hidroeléctricas, o sea, es correcto, pues ¿quién no va a aplaudir que hagan muchas hidroeléctricas? Así es. Se suman a las que 14 hidroeléctricas. 14, imagínense. Pero ¿por qué el ser humano no toma en consideración que estas centrales operan con recursos naturales? Como por ejemplo el agua. ¿Cómo puedo creer yo que, y no pensar, al menos en este país, y en esta provincia, por ejemplo, que ya se ha vivido sequías crueles, prolongadas, uno tiene que pensar que no solo de pan vive el hombre, ¿no? Es decir, tenemos que pensar que en algún momento se produce un estiaje grande, aunque tengamos, como usted conversábamos, aunque tengamos una central hidroeléctrica en cada parroquia, si no llueve, no funcionarían, no operarían, ingeniero. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Así es, por eso yo le indicaba que una de las soluciones es que hay que consolidar la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, ¿no es cierto? Con el fin de, al final lo que vamos a tener es una matriz energética limpia. Entonces, y esto se logra, ya, como le indicaba, fortaleciendo la confianza de los inversionistas. Igualmente hay que hacer unas regulaciones que las maneja el órgano regulador en Quito, en el Ministerio de Energía y Minas. Tienen que ser unas regulaciones simples, simplificadas, tienen unas regulaciones previsibles para que el inversionista tenga confianza en eso. Igualmente yo pienso que debe haber las tarifas deben ser favorables para darle incentivos al sector público para que invierta, ¿sí? Eso es, y también se debe trabajar, yo creo, en la implementación de procesos de eficiencia energética, especialmente en los sectores residencial, industrial y de transporte. Ya. Entonces todo esto conllevaría a reducir la contaminación. Estamos contaminando más. Claro, podríamos apostar a la conservación y a mitigar los efectos del cambio climático, ¿no es cierto? Por eso tendríamos, lo que se propende es a tener una matriz energética limpia en base de fuentes de energías renovables. O sea, en otras palabras, ingeniero, deberíamos tener todas las alternativas, pues. Así es. Porque a lo mejor se va el viento, ya no hay viento. Chuta. Así es. El viento dice, no me da la gana de soplar y no sopla. O sea, en cada proyecto hay sus pros y sus contras. Ya ve. Si hay mucha velocidad del viento, es un contra, ¿no es cierto? Todo. Pero eso el inversionista sabe a qué se arriesga, sabe a qué se mete, ¿no es cierto? Ya. En consecuencia, a nosotros, ¿qué nos queda como ciudadanos? Es decir, tenemos aquí alternativas. De hecho, tenemos eólico, tenemos fotovoltaico, tenemos hidroeléctrico,
y tenemos térmicos. Así es. ¿No? Estamos hablando de 4, creo, si no me equivoco, hasta ahí, fijas. Al menos poquito, pero sí se tiene. Hidroeléctrica tenemos muchos, pero si no llueve, se anulan. Esa es la razón. Si no llueve, pues se anula. O sea, en porcentaje, la energía que está generando en el país, el 92% es hidroeléctrica, el 7% es térmica y solamente tenemos el 1% de no convencionales, que son fotovoltaicas. Ya ve, pero usted al final da la respuesta a todo. Ya ve, el 92% es hidroeléctrica. Hidroeléctrica, sí. Es hidroeléctrica. En consecuencia, si no llueve y estas hidroeléctricas no tienen esa, vamos a decirle, ese recurso fundamental que es el agua, eso le decía, ni aunque tengamos una hidroeléctrica en cada parroquia, pues si no llueve. Por eso le indico, doctora Ponte, que ahora estamos dependiendo únicamente del embalse de Mazar, que ese nos suple 45 días, así, constante de energía. ¿Qué vamos a hacer luego de eso, si esto continúa hasta marzo? Entonces, hay otras, por ejemplo, a nivel de Sudamérica hay hidroeléctricas que tienen embalses muy grandes que suplen hasta 6, 7 meses. ¿Por qué en los países desarrollados no tienen estos problemas? Bueno, hay otro tipo de energías, por ejemplo, la energía nuclear. Ya, muy bien. En Estados Unidos es muy común la energía nuclear, en países desarrollados en Europa. ¿Por qué nosotros no podemos tenerla? No se ha hablado del tema hasta que yo conozca, no se ha hablado del tema. ¿Le tienen miedo? Porque aprovechamos la naturaleza, el medio ambiente que tenemos, ¿no? Porque nos confiamos. Claro. Exactamente. Así es. Nos confiamos en que tenemos bastante agua, no hay problema y podemos resolver el problema así. Pero ya nos damos cuenta que eso no es cierto. No, el estiaje cada año es más prolongado y más severo, sí. Cuando usted dice que es más severo es porque es más profuso, más profundo, sí, no más agresivo, más agresivo. ¿Por qué es más agresivo? Porque el sol es más fuerte, el calor, todo eso hace que queme seguramente De hecho, yo vi ahora en Pircas, vi eso. Antes era como una alfombra verde eso. Ahora le veo seco, pues no hay problema que sea seco, ¿no? Porque no llueve. Sí, pero le coge uno con las manos al montecito y es color café, como que hubiesen quemado. Pero en verdad le hubiesen prendido fuego. Y no, nadie quemó ahí, pero está así negro como café, porque el sol les quema a tal nivel de exterminar a esas hojitas. Claro, pues, y que ahora, claro, el estiaje se ha vuelto más largo y indico que es más severo. ¿Por qué? Porque usted recuerda el año pasado, en septiembre, que yo justamente estuve en la empresa eléctrica. El año pasado, en el 2023, el estiaje comenzó en septiembre y los apagones se comenzó a planificarlos desde octubre. En cambio, ahora en el 2024, el estiaje hemos visto que comenzó a finales de julio y los apagones comenzaron el 23 de septiembre de este año, ¿no? Ahora, ingeniero, un asunto. Nosotros eventualmente, ¿qué podemos hacer? Sacar los generadores, la gente va comprando al triple del precio, dejándose esquilmar por gente sin escrúpulos. Por eso es que, a eso es que se refería, el Nazareno los mandó sacando del templo a los comerciantes. Deben tener cuidado con eso. Él los mandó sacando. Y deben revisar la Biblia ahí para que vean esto, porque además van a la iglesia, los veo que salen de la iglesia, entran a la iglesia y venden los generadores al triple, apenas ven. Pero no tendremos la oportunidad de resolver este problema, por ejemplo, con estos generadores a diésel, pero son muy costosos también, me dicen, ¿no? Los a diésel son más costosos, sí. Es que estamos acorralados por todo lado. Claro. Porque en gasolina... El combustible, el diésel es más barato, pero el generador es más costoso, sí. Ya no hay por dónde. Más o menos un 50% más. No, pero estamos emboscados, así, porque no se puede, porque hemos acá comprobado que el combustible nos deja en la calle
Y punto uno. Y punto dos, es que estamos haciendo pruebas, por eso que aprovecho para comentarle a usted, que es un técnico eminente, y a las personas, tenemos problemas, traquetean los equipos. Y alguien me decía, un técnico me decía que es porque la corriente no es... no hay estabilidad. Exactamente. No hay estabilidad. Eso nos dijo. Eso nos dijo. Entonces, me pasa que los equipos ya estallan con esta energía. Entonces, os digo, tal vez están cocinando tostado por ahí en alguna parte, ven viendo. No, digo, no hay ningún tostado aquí. No se puede mantener mucho tiempo por estas condiciones, ¿no? Por estas condiciones. Nosotros ya hacemos el esfuerzo de traer el generador, de comprar el combustible, sí, pero los equipos sufren. Sí, sufren mucho. Así es, por eso el fabricante da en cada generador de este tipo, da un periodo de continuo de trabajo, ¿sí? Un máximo periodo de trabajo. ¿Cuánto Me parece que son 6 horas. Creo que son 6 horas, sí. En el día. Así es. Trabajo continuo. Que garantiza, ¿no? Pero esa información es buena, ingeniero, para personas que a lo mejor se están excediendo. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Se funde el motor o qué? Sí puede sufrir daños el generador, sí. Y más que nada en la entrega de la energía, ¿sí? Y sufrirían los equipos a los que están conectados. Exactamente. Así es. Imagínense dañar un equipo de estos, ¿cómo lo reponemos? Entonces, es un tema bien delicado. Hemos llegado a la conclusión que es muy, pero muy, muy delicado. Incluso casi llegamos a la conclusión de que fue infructuoso hacer un gasto, con darle uno cumplir con los compromisos, pero veo que es exageradamente riesgoso. Bueno, parece que las condiciones climáticas están mejorando y tal es así que, por ejemplo, hoy en donde vivo, teníamos desconexión a las 6 de la mañana, pero hasta que salí, 7:15, no desconectaban aún. No, y no se fue, anoche entonces, no se fue la energía. Ya, entonces yo creo que las condiciones están mejorando y esperemos que siga así y volvamos a la normalidad. Listo, ¿no? Ingeniero, es extraordinario conversar con usted porque nos apoya muchísimo con algunas recomendaciones incluso, pero el asunto es que no aprendemos la lección y deberíamos aprender la lección. Entonces ahora sí este gobierno tiene que velar para generar condiciones para que el próximo gobierno entonces encuentre condiciones, encuentre un proyecto en marcha. Es que doctora Ponte, yo pienso que todos los proyectos deben ser proyectos de Estado, no deben ser proyectos de un gobierno. Viene un gobierno, llega luego otro y cambia las condiciones. Entonces el inversionista no se siente seguro. Tal es así que, por ejemplo, no arrancamos con Billonaco, no arrancamos con el Aromo. Entonces nos quedamos ahí estancados. Y mientras la demanda sigue subiendo, crece 4% anual. Si el año pasado el déficit era de 450 megas de potencia, el déficit de potencia de 450 megas, ahora tenemos 1100 megas de déficit. Entonces tenemos que tomar medidas y urgentes. Qué tremendo, ¿no? Crece todo, crece la demanda. Así es. De consumo. Sí. Y no hay inversión. Sí. No se ha invertido en más proyectos. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Era el ingeniero Rudy Valdivieso, expresidente ejecutivo de la ERSA.